fue un arquitecto catalán que nació en 1852 y murió en 1926, ¿no? Al principio del siglo XX. Y fue revolucionario para su época, que en su época la arquitectura era de carácter como organicista, se llama, que se inspiraban en la naturaleza, pero solo para copiar las formas, ¿no? Con muchas flores, hojas. Y él, su fuente de la inspiración también fue la naturaleza, pero la utilizaba para encontrar las leyes que existen en la naturaleza, ¿no? Y se inspiró para construir sus edificios en las leyes de la gravedad, las leyes de resistencia de materiales y también en otras formas que existen en la naturaleza, porque decía, los arquitectos tenemos una tendencia, que es pensar que todo es el punto, la línea y el plano, y a resolver los proyectos de ese modo, ¿no? Y decía, pues uno se pone a ver la naturaleza y en la naturaleza no hay nada cortado como con regla, sino tiene unas formas mucho más pues esbeltas y que después se agrandan o cónicas, y entonces de ahí sacó muchos elementos de geometría para sus proyectos, que después se ven expresados en muchos de sus proyectos. Y bueno, y fue muy importante, en su época no fue reconocido como importante, y de hecho hubo como un movimiento en arquitectura que se llama el movimiento moderno, que como lo olvidó completamente. Y en cambio en 1952, cuando era centenario de su nacimiento, lo recuperaron y se vio como la talla personal y la talla como arquitecto, y de hecho sus obras, 17 de sus proyectos, de sus obras en Barcelona son patrimonio mundial de la UNESCO, son consideradas como patrimonio mundial. Sí, de hecho creo que él decía que la línea curva era la línea de Dios, que la recta era la de los hombres. Es interesante ver cómo ahora también hay como todo un movimiento de abstracción de la naturaleza, de la naturaleza, vincularlos a los proyectos, y de hecho entonces podemos ver ahí que Gaudí definitivamente estaba muy evolucionado para su contexto. Sí, sí, sí. Pues pienso que su obra más destacada es el templo expiatorio de la Sagrada Familia, que es una basílica que está en Barcelona y se empezó a construir en 1886 y hasta el momento no se ha terminado de construir, ¿no? Y él mismo decía que esa obra era tan grande que consideraba que él no la iba a terminar en vida porque sería raquítica. Si él la terminaba en vida sería una poquita cosa, en cambio que la continuarían las siguientes generaciones, o sea, muchos hombres implicados en esta obra. Yo pienso que sí, y de hecho se ha continuado, ¿no? Porque Gaudí murió intempestivamente atropellado por un tranvía, ¿no? En 1926. Y en ese momento solamente estaba construida la fachada, una de las fachadas, la fachada del Nacimiento, y 4 torres de la basílica. Pero Gaudí, bueno, él no había dibujado ningún plano, o pocos planos, todo eran maquetas y fotos de las maquetas de las fachadas. Y con estas fotos de las maquetas y como buscando pues los escritos de Gaudí, lo que enseñó a sus aprendices, a la gente que lo rodeaba, han seguido la construcción, ¿no? Todo arte es como expresión de lo más íntimo del hombre, ¿no? Donde, bueno, se encuentra pues no sé, como su inspiración, también como lo que lo lleva a la trascendencia, ¿no? Entonces, pues contemplando una obra de arte, puede también uno como romper ese ritmo monótono de los días y hacer pensar a la persona, bueno, pues hay algo más en mi interior, ¿no? Entonces, por ejemplo, viendo la Basílica de la Sagrada Familia, a la cual entran 1000 personas cada día y alrededor de 3 millones de personas al año,
pues se puede llevar a las personas observando esa obra de arquitectura, esa obra de arte, a pensar pues aquí hay algo más, ¿no? Hay una conexión pues con Gaudí, y a través de Gaudí pues de sus fuentes de inspiración, que es la naturaleza, pero él siempre decía la naturaleza como obra creadora de Dios. Entonces, de hecho, hay una experiencia de un escultor japonés que se llama Etsuro Soto, que llegó a Barcelona queriendo, bueno, conocer un poco. Él era escultor en Japón y llegó allí para como tener algo de inspiración para su escultura, y a través del conocimiento de Gaudí y de la Sagrada Familia, y empezó a trabajar ahí en la Sagrada Familia, se convirtió al cristianismo, ¿no? Buscando a Gaudí, decía, tengo que mirar a donde Gaudí miraba, y donde miraba Gaudí, miraba a Dios, miraba a Cristo. Y se fue acercando. Y se fue acercando. Okay, bueno. Es común escuchar que hay que estar preparados porque no sabemos ni el día ni la hora. Y también es muy conocido que los arquitectos dedican la mayor parte del tiempo a su profesión. ¿Por qué crees que un hombre tan ocupado como Gaudí dedicó tanto tiempo a sus obras y aún así todos los días sacaba tiempo para Dios? Bueno, yo pienso que es en cada cosa que uno hace, como ofrecérsela a Dios, ¿no? Entonces ahí no hace falta sacar tiempo adicional. Pero también Gaudí, a través de su trabajo, como que encontró, fue como un proceso de conversión, de ir como entrando más en ese conocimiento de Dios. Sí, y de hecho sacaba tiempo pues antes de empezar a trabajar para, bueno, asistir a la Santa Misa, y bueno, y para ir también ayudando a sus obreros. Siempre quiso que los que lo sucedieran supieran muy bien de su arquitectura. También participaba en varios momentos importantes de la liturgia de Barcelona. Entonces, por ejemplo, participaba de las procesiones del Corpus Christi, ahí estaba Gaudí. Y así tenía esa como unión estrecha con Dios cada día, ¿no? En su trabajo, haciendo su trabajo muy bien, muy cara a Dios.